Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Buenos días, profe. ¿Cómo amanecen? ¿Bien? Buenos días. Hola, buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo Bien, están profe. todos? ¿Y usted cómo Bienvenidos. está? Bien, sí, señor, bien, bien, gracias a Dios. Valentina por allá dice buenos días. Qué bueno. ¿Cómo se sienten al terminar su primera semana de universidad con carácter virtual, eh, aprendiendo cosas nuevas? Yo en lo personal me siento muy bien, estoy muy contento de aprender y pienso que, mm, pues ahorita, bueno, recordando al profesor que tenemos en la materia de historia contemporánea, Sí, Cardona. como que, como estamos acoplándonos también un poco a las nuevas tecnologías de una forma inesperada, pero lo estamos haciendo. Sí. Y eso me pone contento también, de algún modo. Claro, ustedes son unos campeones de empezar un proceso nuevo dentro de un nuevo esquema, porque es que al fin y al cabo esta virtualidad nos sorprendió a todos y estamos tratando de identificar cuál es la mejor vía. Entonces, pues nada, felicitaciones. Ángelo, me encanta que te sientas bien. Los demás, ¿cómo se sienten? Quiero oírlos. Hoy termina una primera semana y es importantísimo identificar qué sienten, en qué podemos ayudar, todas esas cosas. Bien, profe, pues a mí también me ha gustado mucho. Además que tienen como una metodología muy diferente a las demás universidades, porque digamos, cuando yo me cambié, pues para mí también fue un poco drástico porque pues yo no estaba como acostumbrada a este horario de los módulos y de los periodos académicos, entonces también había quedado como un poco confundida. Ahora ya lo entiendes, ya sabes cómo es. En presencialidad, digamos que soñemos un poquito que vamos a volver a presencialidad. Es lo mismo, solo que tienen esa interacción con sus compañeros, esa interacción con los profesores, caminan por la universidad que es tan bonita, hay unos bonitos espacios de lectura, de descanso. La universidad, entre otras cosas, es grande porque tiene una gran cantidad de eh, digamos, valga la redundancia, de espacios en cada una de las sedes, sobre todo en la sede 2, que es la sede más grande. Entonces, pues qué bueno que ahorita en la calidez de su casa estén en un proceso nuevo, pero agradable, y que cuando vayamos a la universidad vamos a estar enfrentando también otras condiciones distintas. Bueno, ¿quién más? Porque la idea es saber cómo se siente. yo, yo me he sentido bien, pero ya me molesta la casa, porque, no sé, a mí no me gusta virtual, nada, Sí, me gusta más pues presencial, ver gente, me concentro más. claro. Sí, esta es una situación pues que le toca a todo el mundo le genera estrés el hecho de estar confinado en una casa. Eso es lo que hace que de pronto tengamos algunos brotes de indisciplina y nos queramos salir de lo que debe ser la normativa. El problema es que pese a que la pandemia ha tenido unos resultados, entre otras cosas, inferiores a otro tipo de problemas que se han presentado desde el punto de vista salud. Esta tiene una condición, el COVID tiene una condición, y es que es demasiado letal, pero frente al descuido. Entonces hay que tener un mecanismo de defensa, de estarnos lavando las manos, de estar con el alcohol todo el tiempo. Ahora pues parece que este es como el mejor amiguito de todo el mundo, el frasquito, y entonces uno lo lleva en todas partes. Ustedes alcanzan a imaginar todas las cochinadas que nosotros hacíamos antes de, nos montábamos al bus, tocábamos todo lo que había en el bus, todas las superficies de todo, salíamos, no nos lavábamos las manos, sino cuando
nos bañamos por la mañana y de pronto, uy, por allá con manos de miquito, hay que lavarse las manos porque ya, pero nos habíamos tocado la cara, nos habíamos metido los dedos entre los ojos, teníamos a una persona acá con afección gripal, nos estornudaba, compartíamos con el amigo, le dábamos el beso, bueno, o sea, una cantidad de cosas que hoy en día creo que son conscientes para nosotros. Y fíjense que las situaciones de carácter gripal han bajado. No hemos tenido a veces, por ejemplo, ahorita con este climita que tenemos, estaría todo el mundo con gripa. Afortunadamente la utilización del tapabocas hace que uno como que se aleje de todo y está uno como más reservadito. La conciencia de estas partículas o estas gotículas que salen en el ambiente, así cuando uno habla y cuando uno canta y cuando uno tiene tanta actividad con los demás y uno respirando eso, no, mejor dicho, es que esta pandemia nos ha servido para aprender mucho, pero vale, a ti y a todos los que se sientan estresados. Por ahí hay un dicho popular que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, son muchas las personas que están afectadas por esta situación de no poder salir. Sobre todo los jóvenes se sienten como dentro de jaulas. Su casa, su cuarto es su jaula, porque entre otras cosas, pues a veces uno está muy metido en el cuarto de uno y uno no sale y de pronto sale pues a lo de la casa, pero búsquense una gran diversidad de actividades y tomen su lugar de vivienda como el crucero. Cruzo para el baño, cruzo para la cocina, cruzo a la sala, cruzo al comedor, que es la misma, pero bueno, ahí está. O tratar de darse unas vuelticas, pero definitivamente en cuestión de, digamos, de condición de seguridad, que no implique ni quebrar las normas que tenemos que cumplir, pero sí, por ejemplo, buscar unos espacios donde uno puede sentarse frente a un espaciecito abierto donde uno lo que vea ya es pasto o cambie uno de panorama si es que es en medio de edificios o en medio de casas. A veces las casas están muy junticas las unas con las otras o los edificios muy pegados y uno si se asoma a la ventana lo que ve es en la parte de atrás del edificio del otro y así sucesivamente. Cambien el espacio, búsquense un libro para leer, empiecen una actividad distinta, una actividad, por ejemplo, de carácter manual. Eso entretiene muchísimo. No sé, agarrar un ovillo de lana y dos agujas e intentar hacer una bufanda. Agarrar unos materiales que uno tenga por ahí, unos retazos y unas chaquiras y una cosa, y hacerle un collarcito bien innovador al perrito o al gato, un corbatín o coser una cosa que uno nunca ha cosido y que siempre pone el pantalón con el blue jean, perdón, el pantalón con la bota descosida o el blue jean con el rotico, entonces se inventan ponerle alguna cosa. Yo creo que estos temas son de creatividad. Creo que estos temas son como buscarle como la comba al palo y hacer otras cosas que ustedes no hacen regularmente. Uy, divertidísimo barrer el apartamento, listo, vamos a barrer. Divertidísimo ponerse a lavar el baño. No saben la cantidad de actividades que uno como mamá tiene que hacer en su casa. O sea, uno tiene que estar trabajando, uno está en esta cosa. Yo era de las que salía, pónganle ustedes por ahí, tipo 6 de la mañana más o menos. Estaba regresando a mi casa 11 de la noche. Monitoreaba, vale, porque esos son mis tiempos en la universidad. O sea, si tengo clase de 8, ¿para qué me voy a devolver si tengo que estar en atención de decanatura? Y entonces las distancias hacen imposible que uno vaya y vuelva. Entonces pasa uno mucho tiempo en su lugar de trabajo. Y si vuelvo a tener clase, pongámosle de 6 a 8, entonces salgo a las 8 y llego aquí a las 9. O si me toca clase de 8 a 10, pues salgo prácticamente faltando 20 para las 10 y a esa hora mientras llego hasta mi casa, pues ya son las 11. Entonces hay que buscar a ver de qué manera uno rompe la cotidianidad y se busca alternativas. Pueden salir casos de emprendimiento, por ejemplo, no sé, inventarse un blog y empezar a generar contenido, prepararse. San Google tiene todo en esta vida. Le ayuda a uno, por ejemplo, si algunos tienen inquietud de cómo hacer un blog, hay una plataforma que se llama Wix.
empiecen a esculcar el Wix, a ver cómo es que se arma un blog y cómo le subo las fotos y cómo cuento cosas. O sea, pienso que puede ser una herramienta bastante divertida para ustedes. A veces a uno lo que le falta es como tiempo. Claro que estar frente a un computador cansa, es aburrida la situación, pero bueno, miremosle cómo va la comba del pan. ¿Quién más tiene para contar algo? Vale, tú puedes, adelante, todos pueden. Mi hija también está re aburrida, pero bueno, toca buscar. Gracias, profe. Gracias por la motivación. Sí. ¿Quién más? ¿Cómo se sienten? ¿Qué ha pasado en esta primera semana de universidad? Tareas todos los días. Ya ni duermo. Ya ni duermes, pero porque el profe Cardona, Por dos. bueno, me imagino les está dejando muchas cosas, ¿cierto? Sí, señora. Ah, bueno. En todo caso, acá hacemos cositas, pero todavía no. Ahorita estamos en proceso de leer lo que queda en la plataforma, de venir a clases, de ir poco a poco, digamos, asumiendo este lenguaje, asumiendo el entendimiento de cositas. Y bueno, yo les voy a dejar videos, más videos en la plataforma para que puedan tener contacto con el contenido. Vamos a salir de este temita de la lista. Entonces, Lau Aguilar, ¿dónde andas? Presente, profe. Ah, sí, mi corazón, ya te vi. Nicole Castro, ya te vi. Presente, profe. Gracias. Ángelo, ya sé que estás por ahí. Laura Sofía García. Presente, profe. Hola, Chinita, bienvenida. Mariluz. Mariluz no está. Profe, es que Mariluz escribe en el grupo que tenía la mamá muy enferma todavía. Ay, sí, pobrecita, sí, tenaz. Sí, sí, depende de ella, imagínate. Entonces, tenaz. Hay que estar pendiente de la mamita. Vale Oviedo. Ya. Presente. Estefanía. Por ahí. Presente, profe. Ya me contaste. Juli Pulido. Presente. Ok, chinita. Vale Rubiano. Presente, profe. Ya te vi. Miguel Ángel, ya te vi en una esquina. Vale Vizcaya también. Ya la vi por acá. Víctor Manuel. Presente. Ya te vi. Y Dylan. Dylan, estás por ahí. Presente, profe. Bueno, muy bien. ¿Cómo se han sentido ustedes dos, Víctor y Dylan, que fueron las dos últimas personas que entraron? ¿Bien? Sí, profe, bien, pues al principio, pues como no estuve un primer día, pues estaba perdido, pero ya me adapté como el resto y ya estoy bien. Gracias. Ok. ¿Y Dylan, lograste encajar con estos 3 días que te faltaron? Profe, está yendo bien. Qué chévere, así esa es la actitud. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro tema de clase. Se nos había salido Estefanía. Muy bien. Vamos a continuar con este tema de clase. ¿Vieron el video de qué difícil es hablar en español? El que les dejé en plataforma ayer. En plataforma no, por acá por el WhatsApp. ¿Sí lo vieron? Señora, Bueno, esa es como la complejidad de manejar nuestra lengua castellana que a ratos es tan difícil. Pero pues ahí vamos encontrando como comunicadores la forma de hacer una comunicación asertiva, unos procesos interesantes, siendo conscientes de que la polisemia existe y que cuando se refiere al contexto cultural, al contexto social, al contexto regional, puede ser que las cosas cambien. Entonces, de ahora en adelante hay que tener muchísimo cuidado en la forma en cómo nos expresamos. Bueno, muy bien. Entonces, recordemos, la semiosis es una ciencia que estudia los signos y sus sistemas
lo que permite la comunicación entre los individuos. Y encontramos que la semiología analiza la presencia de un sistema de signos en la sociedad. Perdón, un segundo, por favor, un segundo. Buenos días, dice. Bien, sí, señor. Bueno, muy bien, entonces nos ubicamos con dos conceptos que seguramente vamos a encontrar muchísimo de la mano de las teorías de la comunicación. La primera es el tema de la semiosis y el segundo, el tema de la semiología. Entonces, la semiosis se tiene en cuenta como una ciencia que estudia los signos y sus sistemas, los que permiten la comunicación entre los individuos. Entonces, semiosis, estudio del signo y del signo como sistema. Pero la semiología analiza la presencia de un sistema de signos en una sociedad, que es diferente. La semiología no implica un acto de lectura, es una actitud de exploración de lo que existe de fondo. Entonces, ayer hablábamos de la palabra parce, ¿cierto? Y decíamos que entre otras cosas, una palabra ya aceptada por la RAE tiene como una adaptación a Colombia por el lado de Medellín y por el lado de algunas organizaciones de carácter social en Cali y en Bogotá, y que el tema o la palabra como tal viene de aparcero. Entonces, si se supone que parce es el amigo, en otras regiones de Latinoamérica se ha hablado de aparcero y aquí lo buscamos como parcero y hay en torno a él toda una filosofía. De hecho, hicimos que la palabra estuviera enmarcada dentro de un concepto, por ejemplo, de lo que fue en Medellín, el tema de la comuna, o lo que es una forma de hablar, una forma de crear adicionalmente al lado del parcero una serie de palabras y que entre otras cosas fue también muy ligado al tema de la delincuencia. Uy, parce, bájese del celular y si no le doy piso. Entonces, bájese, o sea, entregue el celular. eh, Cuando uno dice, no, yo me tengo que bajar de la nube, sí, anda uno como montadito en alguna cosa, entonces bájese del celular, implica entregar mi celular y si no, pues entonces le doy piso. ¿Qué quiere decir? Que queda uno tendido en el piso. Estas construcciones de lenguaje propios de una región, propios de un sector, tienen de por sí como una especie de evolución. Entonces, es interesante identificar que de alguna forma hay que hacer análisis de lo que implican esos contextos y esos análisis de signo como manifestación. Recuerdan que el signo está en el lugar de la cosa, o sea, el signo está en el lugar del malestar, el signo está en el lugar de la evolución de la persona dentro de su contexto social. El signo está como representación específica de lo que está ocurriendo. Entonces, esa es la forma de mirar el tema de la semiología. La semiología, según algunos teóricos, dice que es una ciencia que abarca todo lo que se quiere estudiar, pero todo lo que se quiere estudiar con respecto a la presencia del signo en la sociedad. Entonces, dicen que es un fenómeno que se ve como una ciencia orientada
a estudiar cómo funciona el pensamiento para explicar la manera de interpretar el entorno de creación y difusión del conocimiento que tienen las personas. Entonces, cuando yo empiezo a notar que por ejemplo, una comunidad indígena, un grupo de personas que son grupo porque tienen características similares y porque los une a alguna situación en particular. Entonces, hablemos de que del hipismo. Entonces, los hippies vienen de distintas, o en esa época, en los años 70, cuando era muy en boga o estaba muy en boga pertenecer al grupo de los hippies venían de todas las clases sociales, de todas las condiciones económicas que hubiese en una ciudad, por ejemplo, acá en Bogotá. Ellos se fueron organizando hacia los años 60 y 70 en el Parque de la 63 con Carrera Séptima, donde hoy en día la gente se reúne para iniciar algún tipo de protesta ciudadana. Pero ellos armaban cambuches y se fueron a vivir al Parque de los 60. Entonces, se unían, ya no era necesario recurrir, por ejemplo, a una figura del matrimonio, ni una figura de carácter ni jurídica, que sería el matrimonio civil, y tampoco una figura de carácter religioso. Y entonces establecían una unión marital de hecho, y esa unión marital de hecho se daba en un contexto físico donde cada quien tenía como su carpa y todo el mundo vivía en el punto donde además tenía la venta de sus artesanías. Empezaron una moda y esa moda en particular era tratar el cuero, y como de pronto algunos reconocen, saben, en algún momento pude haber mencionado, hacían unos suecos lo más lindos. Los suecos es ese tipo de zapato que está cubierto adelante, descubierto atrás, que tiene una base o suela de madera, pero que la cubierta de encima es de cuero, pegada con taches, afincada en lo que es la base de madera o pegada simplemente. Y la parte de arriba, ellos hacían un ejercicio que se llama pirograbado, y el pirograbado era marcar el cuero y dentro de las figuritas, por ejemplo, si eran flores, si eran hojitas, entonces hacer el pigmento de ese cuero para que terminara elaborado el sueco. Y entonces hacían carteras, hacían cinturones, hacían suecos, hacían artesanías, collares con shakiras. En ese tiempo había muchas shakiras en los collares, se utilizaban, digamos, como largos, y la idea era tener varios así largos para que hiciera pues un collarcito con un poquito grueso. Otra cosa que hacían era unas manillas en cuero de gamuza, o sea, en gamuza, pues. Y esos cueritos, pues se los vendían a la gente, y la gente tenía de varios colores, como se cuelga uno ahora las manillitas que venden por ahí. En fin, esto para contarles que dentro de este grupo filosóficamente había formas de pensar, había liberalidad, había arte, porque pues en medio de todo a la gente le gustaba el tema de la música, también había consumo de marihuana, también se tenían los hijos de manera libre y los hijitos nacían ahí, en ese lugar, y entonces empezó a hacerse un asentamiento. Pero ¿qué era lo que tenía esto del movimiento hippie por dentro? Una situación de protesta. Protesta y rebeldía. Ah, que no se puede fumar o que no se debe fumar, entonces ahora fumo marihuana. Que me debo casar, pero debo casarme por lo general por la iglesia. Pues ahora me arrejunto con el que tengo aquí. Que debería vivir organizada con mi familia, o si me independizo y creo una familia en un lugar tradicional, pues ahora vivo en el parque. Que debería estudiar una carrera, nada, me dedico a las artesanías. Y era todo en situación rebelde con lo que era la normalidad, pero eso no pasaba solo en Colombia, eso pasaba en muchas partes del mundo, incluso en Estados Unidos, porque eso venía específicamente a partir de esa condición que les digo yo, que es el concierto de Woodstock, que en Estados Unidos la gente también entró en esa condición de rebeldía y empezaron a mostrar una condición de vida diferente. En Estados Unidos, por la condición económica de supremacía que siempre han tenido,
pues no se iban a un parque tipo calle 60, sino se montaban en unos trailers y empezaban, que son casacarro, o sea, como una especie de bucecito y el apartamento atrás, y no tenían lugar específico, sino que llegaban con ese tráiler o ese casacarro a determinados parques donde se podía vivir. O sea, allá había unos espacios donde uno se conectaba y tenía agua, donde uno tenía energía y estaba un ratico ahí y después se iba a deambular para conocer otro lugar. Entonces, se empezó a hacer una especie de revolución y empezaron a cambiar muchas cosas. La moda, por ejemplo, hay que hacer una lectura de la moda y decir, pero ¿por qué ahora entonces le subo el dobladillo a la falda y ahora le bajo el dobladillo a la falda y ahora le aumento el número de centímetros a la bota de mi pantalón, que era otra característica del hippie? El hippie tenía unas botacampana y las botacampana eran unos blue jeans con unas botas de 60 centímetros a lo sumo, y era pues un atuendo en particular. Se empezaron a usar los arabescos, se empezaron a utilizar unas tirillas aquí sobre la frente. Aún, por ejemplo, el tema de los tatuajes no era conocido. Eh, Eso implica al nivel de la semiología, interpretar el entorno de creación y de difusión del conocimiento que tienen las personas, es decir, desde el punto de vista de su condición cultural. Entonces, allí la semiología lo que haría sería incursionar en lo que es el análisis de cómo se manifiesta ese lenguaje, cómo se manifiesta culturalmente, por qué estamos protestando, a qué es a lo que nos queremos referir, en fin. Ese es el estudio de la semiología, la presencia del signo en la sociedad. Ahora esta cosa no quiso caminar. Muy bien. Habíamos visto que para los estructuralistas entonces había unos conceptos que los manejan en duplas: significado, significante, connotación, denotación. Habíamos revisado, por ejemplo, que algunas expresiones, como en el caso de la connotación, la estructura lingüística como tal sugiere un contenido, pero lo que hay detrás de este es completamente diferente. Entonces, en la connotación podemos definir que hay significados y enseñanzas de carácter cultural y que cuando yo expreso algo como esto, una vida de perros, podría haber detrás una existencia suficiente o una existencia floja desde el punto de vista de la mala vida. Y ayer hablábamos de que eso depende del perro al que uno hace referencia, pero en general la expresión la tenemos concebida como que está dentro de un marco completamente negativo, es decir, todo lo que le hace falta a la vida y que se pone al nivel de la vida del perro. Tenemos la denotación, y es el significado universal de la palabra para los conocedores de la lengua, de manera que nosotros podemos hacer un parangón entre significado y significante y connotación y denotación. Que siempre manejamos el significado y el significante, no decimos significado y connotación o significante y denotación, sino lo manejamos coherentemente. Si hablamos de significado, tenemos que hablar de significante. Entonces, significado es a... ¿Quién quiere completar la frase para ver si tenemos claros los conceptos? ¿Recuerdan que lo hicimos ayer? ¿Lo vimos ayer? Significado es la idea de una palabra Sí, que es la del diccionario. y el significante de la imagen acústica. Sí, la imagen acústica, correcto. Y también lo que para ti significa, ¿no? O sea, esa representación mental que tú tienes del signo, por ejemplo, o del hecho. ¿Y la connotación cuál es? Que le acabo de explicar con una vida de perros.
el significado. ¿Y la denotación entonces qué es? El significante. A ver, devolvámonos un poquito y vemos. Entonces, tenemos connotación, significados o significantes. Aquí esta connotación sería el significante, mientras que la denotación, que es el significado universal de la palabra, denotación es a significado, como connotación es a significante. Ahora sí. Sí, profe, lo teníamos los Cruzado. conceptos invertidos, al Sí. contrario. Correcto. Muy bien. Entonces ahora sí tenemos aquí a estos señores. Esto lo habíamos visto ayer. Estoy haciendo como una especie de repaso de lo de ayer porque es fundamental para las teorías que siguen. Entonces, significado el del diccionario, significado, como lo dijo Nicole, la imagen acústica, lo que para mí representa, pero al mismo significado, denotación, significado personal, connotación. Bueno, habíamos visto entonces que la comunicación es inevitable, que hay una actividad de carácter gestual y que pues anteriormente habíamos dicho que también es irreversible y que lo dicho, dicho está. Y aquí entramos a revisar la comunicación como un proceso y ya habíamos hablado que es un proceso y no un acto que aparece de forma espontánea. No, en este caso, por ejemplo, vemos a un emisor que es 100% responsable del proceso de información, vemos a un receptor que tiene la función de decodificar para dar cumplimiento a esa funcionalidad del mensaje, que el mensaje siempre va a ir por un canal, pero que se puede presentar un ruido y ese ruido podría ser un bloqueo de carácter físico o un bloqueo de carácter psicológico, un bloqueo de carácter espiritual, porque yo, por ejemplo, podría o no aceptar una tesis dentro de lo espiritual y podría rechazar una serie de situaciones, ¿no? Y eso podría ser un ruido. Fíjense que con respeto, hay personas que están dentro de la línea de la religión cristiana, pero a partir de una serie de limitaciones, incluso tocando lo que es su concepción de vestido. Nunca en la vida se pondrían una prenda ajustada, nunca se pondrían una prenda que marcara las líneas del cuerpo y entonces tampoco se maquillan. Pensemos en lo que es la persona que profesa la religión judía. Ahí no hay maquillaje tampoco desde ningún punto de vista. Hay unas faldas muy largas. Miremos lo que, por ejemplo, podría ser la manifestación en la religión islámica. Los del Islam, miren cómo viven, cómo es esa relación entre hombre y mujer. Entonces podría haber también, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de la convicción, algún inconveniente para llegar a el entendimiento total con la otra persona, ¿sí? Culturalmente a veces uno no acepta cosas y de cultura a cultura se establecen ruidos, entonces uno necesariamente encuentra que eso es un bloqueo y que para que se cumpla la doble función de la comunicación, entonces hay una situación que se llama retroalimentación y en la retroalimentación es cuando yo puedo ver cumplido el mensaje. Es decir, cuando el receptor da una señal de haber recibido específicamente el mensaje. Hay intercambio de posición entre emisor y receptor porque unas veces jugamos a ser emisor, otras veces jugamos a ser receptor. Y en las dos condiciones, tanto de emisor como de receptor, codificamos y decodificamos la idea. ¿Para qué? El emisor para saber, por ejemplo, cómo descompone los conceptos y los hace llegar frente a su receptor,
o frente a la opinión pública, como lo haríamos los comunicadores sociales o los periodistas, y en el proceso de recibo de la información, una decodificación para luego volver a codificar para entender cómo es esa funcionalidad de ese mensaje. Entonces, esperaría que el cuadrito hubiera quedado allá en sus notas, porque es como el resumen general de la comunicación como proceso. Así es que cuando yo pregunté en el parcial que vamos a tener, explique cómo es el proceso de la comunicación, la respuesta es todo lo que dije anteriormente. Ya tenemos ese cuadro. Me avisan para poder cambiar. Bueno. A Miguel ya lo vi que terminó, ¿cierto? Yo ya, profe. Listo. Entonces quiere Yo decir... también, profe. Ah, bueno, listo. Entonces podemos avanzar para que todo el mundo tenga la información. Entonces decimos, la comunicación es un proceso complejo de carácter social e interpersonal en el que se lleva a cabo un intercambio de información verbal y no verbal. Se ejerce también una influencia recíproca y se establece un contacto a nivel racional y emocional entre los participantes. Entonces miren que ahí hay los niveles, ¿no? El nivel de contenido, que sería el nivel racional, y el nivel de relación, que es el emocional entre el participante, que puede definirse como un proceso en el que intervienen dos o más seres o comunidades humanas que comparten experiencias, conocimientos, sentimientos. Recuerdan que cuando les decía qué es lo que compartimos, pues compartimos afecto, compartimos desacuerdos, compartimos también el hecho de ser indiferentes frente a la situación, manejar el tema de la desconfianza, el tema del amor, del desamor, en fin, tantas cosas que podemos compartir los seres humanos, la despreocupación que tenemos por ciertos y determinados temas. Entonces, aunque sea a distancia, a través de medios artificiales. ¿Por qué de medios artificiales? Porque el medio natural vendría a ser la gestualidad y la verbalidad, más ese proceso obviamente intelectual que es necesario para producir un mensaje. Pero adicionalmente tenemos que ayudarnos de medios artificiales, que son los medios de comunicación alternativos o masivos. En este intercambio, los seres humanos establecen relaciones entre sí y se pasa de una existencia individual aislada a la existencia social comunitaria. Eso es lo que le preocupa a Vale, que ella está en una existencia individual aislada por este mundo que no le permite salir y que reclama de alguna forma vivir esa existencia social comunitaria. ¿Qué es lo que ella quiere? Encontrarse con la gente, ver la gente. ¿Qué es lo que necesita? Ah, pues compartir con el otro, darle un abrazo, cambiar el panorama, cambiar la fotografía de la casa. Quiere salir, ver la calle. Entonces, eso es lo que la mueve a ella. Eso es realmente un proceso de comunicación. Esta es la definición más completa que pueden tener de la comunicación. Un proceso complejo, por lo que hemos explicado anteriormente, que implica el carácter social e interpersonal, ¿sí? Donde se lleva a cabo un intercambio de informaciones, lo que yo pienso, lo que yo tengo en mi cabeza, versus lo que tú tienes en tu cabeza y lo que quieres mostrar, que puede ser verbal y no verbal, porque de alguna manera media la palabra desde la oralidad o desde lo escrito, pero también existe la gestualidad y la corporalidad, y que de alguna manera yo estoy tratando de influir en esa reciprocidad a través de la manifestación de los niveles de la comunicación. ¿Y cuáles son los niveles de la comunicación?
el nivel del contenido y el nivel de las relaciones, que así, aquí se plantean como nivel racional y emocional entre los participantes, porque como somos personas que sentimos, somos personas que tenemos una característica y es la de querer comunicarlo y transmitir al otro y pintarle con palabras qué es lo que siento y lo que tengo, de alguna forma esto se produce tanto de carácter individual como desde el carácter social. Y para ello se utilizan los medios artificiales para poder enviar ese mensaje y que ese mensaje cumpla la función de activar la respuesta del receptor. En ese intercambio se establecen relaciones entre sí y se pasa de una existencia individual aislada, o sea, en mi intracomunicación, en lo que yo pienso, en lo que yo siento, a una relación de carácter social, comunitario, que es el compartir con los demás. Esa es la definición de comunicación. Perdónenme, ¿ya la tienen? Para que me avisan cuando la tengan, por favor. Profe, era contenido y ¿qué más? Los Los niveles, niveles. el nivel de contenido y el nivel de relaciones, que es el Listo. que acá se expresa desde el punto de vista del nivel racional y el nivel emocional. Bueno. ¿Lo tenemos? Ya casi, profe. Ok. Sí, yo espero porque esta definición es muy importante, pero muy, muy, muy importante. ¿Ya?
Bueno, listo, entonces continuamos. Acá vemos nuevamente nuestro cuadro de proceso, digamos en un resumen distinto para reafirmar lo que hemos dicho. Entonces el emisor es el que informa. El emisor puede ser un individuo, puede ser un grupo, pueden ser los medios de comunicación, puede ser la sociedad misma, como en el caso de, del estudio de la semiología, la presencia del signo en la sociedad. Los mensajes pueden ser a través de signos o de códigos. Los receptores son los que reciben e interpretan el mensaje. El ruido puede ser un malentendido, una emoción, una frustración, una tensión, un disgusto. El vehículo o el canal, las palabras, la mirada, las imágenes, los gestos, las muecas y la retroalimentación que permite establecer un campo de experiencia que es en doble vía, que es bidireccional y que es la que le da sentido específico al mensaje. Es decir, el mensaje, lo novedoso de esta definición que dimos hace unos días atrás, es que el mensaje activa una respuesta por parte del receptor. Lo mismo, los elementos de la comunicación, entonces son el emisor, el canal, el referente, el receptor, el contexto, el código y el mensaje. Como elementos de comunicación, estas categorías y pues obviamente con su consecuente, digamos, explicación. Emisor, quien envía el mensaje. Canal, por donde se va el mensaje. Referente, lo que evoca el mensaje. Receptor, quien recibe el mensaje del emisor. El contexto, la forma o lugar donde se desarrolla el tema comunicacional. El código, el conjunto de signos que utilizo para esto. Y el mensaje como tal, lo que el emisor le dice al receptor. Entonces, en el código, fíjense que como hemos visto varios tipos de código, una canción es también un proceso comunicacional, porque a partir de una notación musical, de la interpretación de varios instrumentos, de la letra o de la emocionalidad con la que esté creada esa pieza musical, pues ellos finalmente están transmitiendo un mensaje. Entonces uno dice, no, es que esa canción me fascina, pero me pone muy triste porque es tan triste, como también uno puede decir, uy, esta canción me sube el ánimo porque mire todo lo que me dice y lo chévere que es escuchar. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, en cuanto a comunicación humana, los seres humanos estamos en comunicación permanente, no solamente en intracomunicación, sino en comunicación con el resto, que es lo que le hace falta a Vale. Solo por medio de la comunicación nos realizamos como personas. Esa es una condición específica que tiene esta habilidad blanda de la comunicación. Ahora en términos laborales se habla de habilidades blandas porque se considera que las personas tienen unos saberes, que quiere decir pues conocen de una disciplina o conocen de una actividad y a través de ella es que se desempeñan laboralmente, pero también hay que tener en cuenta que hay personas que se saben comunicar y hay otras que no lo saben hacer. Entonces, nosotros vemos que esta realización como persona es a través de la comunicación. De hecho, una parte del castigo que se ha inventado esta sociedad para sancionar al que no se porta bien es llevarlo al aislamiento. Entonces, cuando uno se porta mal, cuando uno comete un crimen, ¿qué hacen? Le quitan el derecho a andar libremente y el hecho de estar andando con restricciones o no andando, porque pues esto no le permite a uno interactuar con los demás, incluso cuando ya estas personas están recluidas, están pagando una pena, pero se portan todavía más mal, los llevan a las celdas de castigo y en esas celdas de castigo, pues en algunos, aquí realmente el sistema carcelario es una celda de castigo generalizada, pero en otros contextos, finalmente los llevan al aislamiento.
y pues supuestamente para que la persona reflexione. ¿Y qué es lo primero que le castigan? La posibilidad de comunicación. Siempre están castigando eso. No poderse encontrar con los seres familiares más queridos. Tiene que esperar al día de visita. No poder tener una vida normal, sino que tienen que esperar, por ejemplo, desde el punto de vista de la sexualidad, a la visita conyugal. No poder tener interacción con el exterior, es decir, no pueden deambular por la ciudad de manera libre, sino que efectivamente tienen la restricción del el espacio físico en el que están confinados. ¿Qué es al fin y al cabo? Una sanción desde el tipo de vista comunicación. Y la persona se encuentra apartada de su libertad y en una condición completamente anormal luego de haber cometido el crimen. Entonces, fíjense que este aspecto de la comunicación es muy importante. Todos los seres vivos permanentemente nos comunicamos y el grado de comunicación desde el nacimiento hasta la madurez se desarrolla dentro de un proceso de fortalecimiento. Nosotros nacemos sin pronunciar media palabra, sin ser conscientes de la gestualidad. Nosotros vemos que los bebitos, por ejemplo, se sienten tranquilos cuando alguien que ellos sienten es de confianza, los carga, los abraza. Y eso es un proceso de comunicación. Pero ellos no saben hablar. Ellos ni siquiera en los primeros momentos de su vida alcanzan a ver. Ellos no han aclarado su visión. Ellos están viendo ahí manchas y lo que tienen habilitado es el oído, porque dicen que están oyendo a su mamá y a las personas que se dirigen a ellos todo el tiempo a través del vientre materno y ellos reconocen los tonos de voz. Entonces, se sienten cómodos o se sienten intimidados por lo que escuchan. Entonces, fíjense que un ruido frente a un bebé que no conoce de la vida, un ruido estridente inmediatamente desata el llanto. Entonces, hay que entender qué pasa con esos bebitos. Pero nosotros cuando ya nacemos y cuando crecemos, el proceso que hacen los hermanos, los papás, las personas que viven alrededor, es decirle, mira, esto se llama perro, esto se llama gato, mira, ya va un pajarito, mira, esto es pan rico, el tete, y uno empieza a oír palabras y ese proceso va aumentando y va fortaleciéndose todo el tiempo. Ninguno de nosotros nació aprendido con ninguna estructura lingüística. Nosotros poco a poco fuimos fortaleciéndonos desde el punto de involucrar nuevos conceptos a nuestro lenguaje, a nuestra lengua. Y entonces el signo lingüístico fue creciendo como estructura, como código y nuestra profesión nos va dando más y más y más elementos y la vida nos va dando más elementos. ¿Por qué? Porque todos empezamos a aprender que de alguna manera había nuevas palabras, nuevos conceptos y de eso se trata, de saber cosas y de saber más cosas para que el día que nos toque trabajar estemos bien calificados y considere nuestro empleador que somos personas conocedoras de una disciplina en especial, de un oficio, de un arte o de una gestión, digamos, de carácter profesional. Pero ese grado de comunicación se va volviendo cada vez más complejo. El número de palabras que ustedes tienen en su mente y el nivel de conocimiento aumenta con el tiempo. ¿Cuándo aparece esa comunicación humana? Cuando expresamos lo que pensamos y lo que sentimos, cuando encontramos que hay un escenario común para compartir con alguien, cuando emitimos un mensaje y cuando podemos realizarnos desde el punto de vista de identificar que pensamos de una forma especial y que se la podemos transmitir a los demás y que ellos además nos pueden hacer saber de sus sentimientos, de sus gustos. De hecho, uno en el grupo de amigos busca personas afines y cercanas. Uno busca que las personas más o menos
les guste lo que a uno les gusta. Entonces uno se reúne con los amigos por afinidad. Porque es chévere cuando estamos todos reunidos y pasamos alegres. O sea, todos ponen, desde el punto de la alegría de la fiesta, todos ponen. Entonces, el uno saca un chiste, el otro cuenta un cuento, el otro narra una historia, el otro está preocupado porque uno coma, el otro se preocupa porque uno esté bien. Igual cuando uno tiene algún dolor o alguna tristeza por allá, toda la gente es solidaria con uno y le da consejos y uno no se siente solo. Entonces, uno se reúne en grupo por afinidad. Uno nunca busca reunirse con el que es distinto a uno. O sea, como para qué sería ese nivel de aburrición. No, es que en el momento en que todos salimos, no, es que a usted le gusta el fútbol, a mí el básquetbol, a usted el voleibol, al otro el boxeo, al otro el ciclismo. Y entonces, ¿a qué nos reunimos? Pues los amigos se reúnen porque les gusta salir a pasear en bicicleta, porque les gusta ir a jugar fútbol, porque les gusta compartir. Y entonces en lo común se da la comunicación. Todo proceso de comunicación humana tiene una fundamentación y esta fundamentación es un principio antropológico. Es la definición de la comunicación desde el origen del ser y desde la antropología. Busquemos la definición de antropología. Dice que es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Muy bien, muchas gracias. Tú, mi ayudadora específica en la búsqueda de definiciones googleanas. Entonces, ¿cuándo se da ese concepto? Se da en sociedad. Y es cuando el yo entra en comunicación con el tú. De esa relación surge el nosotros. ¿Y dónde está el nosotros? En lo plural, y es lo que reúne la dimensión social, la dimensión común o comunitaria. Entonces vamos a verla mejor en una gráfica. Estoy yo de este lado de acá, pero tú estás de este lado. Hasta hace una semana nosotros no sabíamos que existíamos los unos con los otros, ¿o no? Yo no sabía que ustedes existían. Vine a saber de ustedes como en Semana Santa, porque me enviaron una lista y en esa lista aparecían sus nombres y celulares. O sea, cuando empezamos Lunes Santo me pasaron sus contactos y empecé a grabarlos en mi celular como mis hijos de comunicación que llegaban a primero diurno y entonces después creamos un grupo de WhatsApp que se llama Comunicación Social Diurno 1 y empezamos a construir este escenario común que es el nosotros. Allá cada uno está en su casita muy apesadumbrados por el tema de la virtualidad que no podemos compartir realmente en un escenario vivo, físico como la universidad, sino estamos en un escenario de virtualidad. Estamos aquí, estamos sentados acá. Aquí está la individualidad del yo, aquí está la individualidad del tú y en el campo general el nosotros. Aquí en esta parte es donde nosotros ejercemos nuestra profesión. En el nosotros, en el escenario común, en la comunidad, donde nosotros vamos a gestionar estrategias de bienestar, donde va a estar nuestra producción noticiosa, donde va a estar la producción de nuestros géneros periodísticos, donde va a estar la producción de nuestra culturalidad. Porque cuando llegamos a este escenario común, también, por ejemplo, vamos a compartir la discusión acerca del contenido de un libro, que es lo que hacen, por ejemplo, con el profe Cardona. Entonces, es interesante mirar esa dimensión antropológica. Esto trae unas determinadas características. La primera de ellas es la singularidad.
Cada persona es única e irrepetible. Ningún ser es idéntico al otro, aún en condición de gemelaridad o de embarazo de gemelos. Ya los gemelos nacieron o los mellizos nacieron y cada uno nació y cada uno tiene su cuerpo. A veces, obviamente, hay fallas de la naturaleza y de pronto durante el embarazo no se produce o no se desarrolla bien ese embarazo y aparecen los bebés pegados en el cuerpo y comparten el corazón o comparten un pulmón o comparten un pedazo de piel, hay que separarlos o comparten un brazo, bueno, no sé qué será esa parte desde el punto de vista médico, pero es interesante revisar que cada uno como tal es una persona singular, o sea, cada quien individualmente es ella, es única, es esa persona irrepetible. También hay que pensar en que las personas somos originales. Cada persona es ella misma en originalidad. A nadie se le ocurren las cosas que se le ocurren a uno. Lo que uno lo piensa solo en su momento. Uno no está compartiendo la cabeza con nadie, ni está diciendo en este momento que sería tan rico estar por allá en una playa de San Andrés. Ahorita todo el mundo empezó a pensar en San Andrés, pero porque yo mencioné a San Andrés. Pero ninguno está en mi cabeza como para controlarme de tal forma de que los dos pensemos exactamente lo mismo. Entonces, tenemos originalidad, somos nosotros mismos. También tenemos un derecho a la intimidad. Y en ese derecho a la intimidad y en nuestra situación íntima, nosotros conocemos de nosotros mismos cosas que nadie conoce. Y hay una realidad de carácter espiritual dentro de nosotros. Espiritual, no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad. ¿Podríamos buscar el significado de espiritualidad? Dice que es el conjunto de los principios o actitudes que configuran la vida espiritual de una persona o de un colectivo. También dice que es la cualidad de las personas o de las cosas espirituales. Ok. Ahí desde ningún punto de vista habla de religión, sino que es lo que a mí me inspira. Si buscamos una definición un poco más profunda de espiritualidad, vamos a encontrar qué es la inspiración. A mí cuando espiritualmente me mueve un sentimiento a que sí, por ejemplo, no es mi caso, pero voy a plantearlo como si fuera un ejemplo. Yo no tengo una pareja, pero de pronto me llama la atención una persona que conocí, pero resulta que esta persona sí tiene una pareja. Decididamente, yo defino hacer todo lo posible porque esa persona se fije en mí, sin importarme que existe una pareja. De pronto, la parte espiritual determina si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal. En ese orden de ideas, hay que desarrollar la vida de acuerdo a convicciones de carácter espiritual. Bueno, entonces surge el amor, surge el afecto, pero de ir a dañar una relación, allá no paso yo, allá no llego yo. Entonces, ¿eso qué es? Una condición de carácter espiritual. Es más, ustedes tienen cosas que no se las han comentado, sentimientos, sensaciones, frustraciones, dolores, una cantidad de cosas que ustedes no comparten con nadie y que se quedan en su yo interno y que no se las cuentan a nadie. Uno por más de que tenga un amigo, hay cosas que no le va a contar al amigo. Y los papás no son amigos, así como en Nemo, los peces no son comida, son amigos. Y entonces uno en la vida tiene amigos, pero no les cuenta todo. Entonces, pues efectivamente tenemos un derecho a la intimidad. ¿Qué más aparece en esta condición? Un tema de soledad. Hay momentos de soledad absolutamente particulares. Cuando nacemos y morimos, tenemos una realidad sustancial. El nacimiento es un choque, o sea, es salir del vientre donde estamos
y del ambiente donde estamos, que es un ambiente acuoso, alimentados por un cordón umbilical, donde no respiramos aire porque nuestros pulmones están cerrados, pero sí vivimos y nos movemos y fluye la sangre, la misma sangre que nos transmite por ese cordón la madre. Y ahí hay toda una relación simbiótica con esa mamá. Y entonces en el momento de nacer nos desprendemos de esa mamá, nos cortan el cordón umbilical, hacen toda suerte de magias para que nuestros pulmones se ensanchen y es lo que produce el llanto de los bebés y es que finalmente inspiren y recogen aire y lo primero que hacen es pegarse una llorada y entonces ahí los limpian rápido, les dan calor y los llevan al lado de la mamá y en ese momento es cuando nacemos. De hecho, el Código Civil colombiano define la existencia de un ser a partir de un instante de haber sobrevivido al nacimiento. Esa es la definición desde el Código Civil. Pero eso no quiere decir que cuando, digamos, estamos dentro del vientre materno, no seamos seres que merezcamos respeto. Lo que pasa es que a veces las discusiones, sobre todo las que surgen en temas de aborto, son ancladas bajo la condición de cuándo se es persona, pero no se está diciendo cuándo es ser vivo, o sea, desde cuándo tenemos vida. Tenemos vida desde el momento en que el espermatozoide se junta con el óvulo y se crea un embrión y el embrión empieza a multiplicarse celularmente y ya sabe lo que tiene que hacer. En información es crear a un bebé y ese bebé tiene la fabricación de todos sus órganos internos, de todo lo que es su individualidad a nivel de cerebro y de todas las facultades que se le van creando y surgiendo a partir de la configuración como ser. De hecho, a los perritos les pasa lo mismo, a los gatos les pasa lo mismo y a todos los animales les pasa lo mismo, incluso a los que están dentro de un huevo. Ellos se van desarrollando, se rompe el huevo y sale el animalito. Nace un perrito, nace una vaca, nace un caballo y cada uno con su particularidad, pero todos tenían vida. De hecho, cuando hay una condición, digamos, triste, dicen, no, pero es que mi perrita tuvo 4 perritos y uno nació muerto. Entonces ahí sale la historia de los dálmatas, ¿recuerdan? Cuando hay uno que le gusta dormir más que a los demás, hasta que llega la nana y lo limpia y lo limpia y lo limpia y lo limpia con no es la nana, sino el papá de Pongo. Y finalmente, como que el perrito llega a la vida, pero es que él era dormilón desde el principio. Entonces, estas características del yo y del tú determinan que también tenemos un momento de abandonar esta vida y trascender o de pasar a otra. Y es en el momento en que morimos. Y en el momento de morir hacemos todo lo contrario al nacimiento. En el nacimiento tenemos una cantidad de órganos como, por ejemplo, los pulmones que no funcionaban. Entonces se activa una respuesta en el cuerpo de la persona, toma aire, o sea, recoge el aire, respira, llora y ahí mismo nace. En el caso de morir es al revés, bota el último aire que tengan los pulmones y todos los órganos paran su funcionamiento. Entonces, esa es una realidad sustancial del ser y son, digamos, procesos intrínsecos de comunicación. ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queramos saber, que queramos profundizar? ¿No? Revisen en sus apuntes algo que necesiten aclarar. Bueno, entonces si no hay preguntas y si no hay comentarios, vamos a ver qué tipos de comunicación hay. Entonces, encontramos que está la comunicación verbal, pero la comunicación verbal es oral
o escrita. ¿Qué media? El verbo, la palabra, la estructura lingüística. Hay una comunicación corporal que implica un cuerpo y una gestualidad. Entonces, los gestos de la cara no los hace ninguna otra parte del cuerpo, pero el cuerpo también tiene su expresión. Tan es así que hay expresiones como, uy, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. En otra época, Vale se iría de parranda. Es viernes y entonces me voy a reunir con mis amigos. Específicamente acá, el cuerpo, por ejemplo, tiene sus movimientos, los brazos, las manos, el cuello, los hombros, los movimientos que tiene el cuerpo en una situación, por ejemplo, de baile. Pero la gestualidad está indicada en todo lo que es la carita. Entonces, las cejas, cómo las subo, cómo aprieto el ceño, cómo abro esos ojos, cómo hacen las mamás. Y uno dice, uy, no me vaya a abrir esos ojos que no me va a echar gotas. Adicionalmente, los gestos de la boca, todo lo que implica la gestualidad de la carita. La simbólica. La simbólica es a partir de todo lo que está expuesto gráficamente y que para nosotros sugiere un proceso de comunicación. La comunicación a través de la imagen, ahí aparece la fotografía. Tanto la simbólica como la de la imagen son el eje fundamental de la publicidad que no tiene personas actuando. La comunicación virtual, de la que hemos hecho en este momento utilización profunda, porque estamos a distancia y nos toca mediar a partir de las herramientas creadas. Entonces, esos son los tipos de comunicación. Entonces, repasamos: verbal, oral y escrita, corporal o gestual, el lenguaje del cuerpo, incluyendo la cara, simbólica, la producción de todas esas grafías que nos hemos inventado, y allí aparece también, como para ampliar el concepto, todo lo que es la manifestación artística, la literatura, la pintura, la escultura, la música, el cine, que expresan ideas y sentimientos. La imagen, lo gráfico por excelencia, lo virtual, las nuevas tecnologías. Ahí está un cuadrito donde tenemos la comunicación verbal, no verbal, oral, escrita, los gestos, las imágenes, los sonidos, en fin. Profe, qué pena. Señora. ¿Será que podrías volver a la anterior imagen? Un segundo. Claro que sí. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Entonces pasamos a esos tipos de comunicación y nuevamente encontramos que en todo lo que hacemos hay un significado y hay un significado personal. Todo tiene una manifestación de carácter personal. Y entramos a ver a otro de nuestros teóricos que se llama Eliseo Verón. Este Eliseo Verón, digamos, es como de las teorías más complejas para poder entender. Entonces, pues no sé si lo que me resta de tiempo nos ayude, pero vamos a iniciar. Entonces, ¿quién es Eliseo Verón? Eliseo Verón es un semiólogo, es filósofo también, nace en Buenos Aires, en Argentina, y digamos que su nacimiento es en 1935 y fallece recientemente en el 2014. Dentro de sus estudios hace unos aportes muy, pero muy importantes al estudio de comunicación social. Él adicionalmente es compañero de otro de los teóricos que se llama Roland Barthes. Eliseo Verón es el creador de una teoría en torno al discurso social. Y entonces ahí, si nosotros
sabemos que la semiología es el estudio de la presencia del signo en la sociedad, encontramos que tiene lógica esa investigación que realiza Eliseo Verón y que se centra en el discurso de la sociedad. Pero el discurso de la sociedad no es que yo me ponga frente a un grupo de personas a exponer una tesis o un postulado. No. Él explica lo que ocurre dentro de la sociedad y dice que la forma es que las sociedades mismas se van dando a su discurso. Es decir, en las sociedades como en lo que les conté ahorita del hipismo, hay toda una razón de ser y entonces esa razón de ser es protestar. ¿Y cómo protesto? Pues protesto cambiando muchas cosas, protesto, por ejemplo, cambiando mi forma de relación o el establecimiento de una relación con una persona, entonces ya no me caso, que tengo que vivir normalmente en una casa, pues ya no lo hago, vivo en el parque, que tengo que vivir de mi profesión y para eso tengo que estudiar, pues no estudio y me voy a hacer artesanías en el parque, que para poder tener hijos tengo que tener una gran cantidad de dinero, no es necesario, con lo que yo gano y si como yo y come mi pareja, pues el bebé también va a comer y así sucesivamente. Entonces no solamente todo eso va acompañado del color, va acompañado de una rebeldía pues especial, sino que es manifiesta desde todo lo que la sociedad hace, desde todo lo que la comunidad hace. Y a eso se dedica Eliseo Verón. Entonces, la fundamentación de este estudio está sobre aclarar cómo se recibe la comunicación, cómo circula dentro de una sociedad, cómo es que todas esas ideas van teniendo una característica específica que logra convencer a las personas para sumarse a esa gran lectura de sociedad y que además cuando esto se vuelve un discurso, ¿y el discurso cuál es? Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. ¿Recuerdan cuál es esa canción? Una canción de los años 70. En fin, dice, y quisiera ser como el niño aquel. Sí. Efectivamente, empieza a ser evidente el discurso y se vuelve toda una manifestación de carácter cultural. Esa dimensión es una dimensión discursiva que tiene raíz profunda en las creencias y en las convicciones. Habíamos hablado de Ferdinand de Saussure. ¿Y qué habíamos dicho de Saussure? De Ferdinand de Saussure habíamos dicho que es de la escuela estructuralista, que es psicólogo y que se dedicó todo el tiempo a pensar en la intervención o digamos en cómo se organiza la lengua, cómo se organiza la estructura, y estábamos hablando justamente de del signo lingüístico en particular. Entonces, cuando Saussure hace ese estudio, le da pie a Eliseo Verón para analizar en profundidad ese discurso de sociedad. Aquí, Eliseo Verón dice que eso es un modelo binario. ¿Y por qué es un modelo binario? El modelo es binario porque surge a partir del significado y el significante. El significado como la expresión común encontrada en un diccionario que se refiere a aclarar en qué consiste la situación o cómo es el elemento, pero tiene, digamos, para todos universalmente la misma referencia, o sea, hay un mismo referente. Una silla es una silla, así se llame, desde el signo lingüístico distinto. Finalmente la silla es la silla y todo el mundo identifica a una silla. No se le llama mesa, se le llama silla. Y el significante, lo que para mí representa lo que es mi imagen acústica. Apenas yo escucho de ese nombre, silla,
se toca con mi cerebro y ese cerebro interpreta que se trata de ese artículo que es elaborado en distintos materiales, que por lo general tiene 4 patas que lo soportan, que tiene un espaldar para reclinar la espalda porque las personas se posan sobre ella para descansar. Es decir, todos en este momento estamos sobre una silla. Entonces dice que es un modelo binario, por eso, porque parte del significado y del significante, pero adicionalmente es un modelo dual. Dice que es un modelo dual. A nivel de pensamiento es ternario. ¿Y por qué es ternario? Es ternario porque a la figura, a la película, se le agrega el interpretante. Y entonces el interpretante es justamente el que hace posible que esto ocurra. O sea, es la persona que está siendo protagonista de todos estos procesos. Y entonces lo manifiesta como modelo ternario porque está el interpretante, que es el que tiene la capacidad de pensar, el que produce la comunicación, el ser vivo que está allá con todos sus niveles de comunicación, el nivel del contenido y el nivel de la relación, que media de por sí un signo y que hay un objeto, y ese objeto es el objeto de estudio. Ahí quiero parar un poquito y quiero saber si entendemos de qué estamos hablando. Entonces, alguien que me lo quiera explicar. ¿Cuál es el planteamiento de Eliseo Verón? ¿Quién podría empezar? Por ejemplo, nos devolvemos a la diapositiva anterior. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué significa modelo dual? Es que no me quedó muy claro. Entonces busquemos la palabra dual. Si es dual es porque es un dúo, o sea que son dos. Entonces busquemos qué es dual. Es un modelo doble, pero busquemos qué quiere decir dual. ¿Y por qué es el dual? Porque surge del significado y del significante. Listo, profe, gracias. No, pero bueno, mi chinita, pero alguien que me busque qué significa dual, o yo lo busco acá. Dice que tiene o reúne sí dos caracteres o fenómenos distintos Ok. que permite seleccionar entre dos lenguas la que se prefiere oír en un programa de televisión. Ok, bueno, ahí ya esa última partecita ya no sería, digamos, pertinente porque se complicaría la definición que Eliseo Verón tiene de su investigación. Entonces, ¿quién podría empezar a repasar lo que es justamente la teoría del discurso social desde Eliseo Verón? Ahí está la ayuda. ¿Alguien se le mide? Bueno, entonces voy a hacerlo yo. Entonces, Eliseo Verón, argentino, nace en 1935, muere en el 2014, hace un estudio recibiendo la herencia de Saussure. ¿A qué se dedica Saussure? A explicar que todas las teorías en torno al signo lingüístico y a esa estructura lingüística. Ellos todos son estructuralistas. ¿Qué pasa con Eliseo Verón? Si Saussure se dedica a la estructura de la lengua como independiente, bueno, no me voy a meter ahorita con eso para poder explicar específicamente lo que le pasa a Verón. Él toma esa estructura de lengua, ¿cierto? O sea, estamos analizando la forma en cómo nos comunicamos, estamos analizando el código que estamos usando. En este caso, aterrizando ese concepto, estamos hablando de nuestra lengua castellana, pero adicionalmente
Verón lo que propone es construir una teoría que explique cómo la sociedad tiene su propio discurso y ese propio discurso que está anclado en la recepción de la comunicación genera una circulación social. Entonces, si yo ya sé que el proceso de comunicación tiene un emisor, un receptor, unos bloqueos, unas condiciones de contexto, todo lo que ya vimos y todo lo que ya revisamos y ustedes ya tienen anotado allá, entonces vamos a ver lo que se dice en el medio en el que se dice. Y entonces él se preocupa por la dimensión discursiva. Eso quiere decir, adicionalmente, que este discurso es un modelo binario, o sea, está compuesto por dos elementos, por el significado y por el significante. Por eso es que es un modelo dual de análisis. No solamente le interesa lo que dice el diccionario, sino la sociedad, cómo lo lee, cómo lo interpreta. Y aparentemente dice que es a nivel de pensamiento ternario. ¿Por qué es ternario? Porque está en este momento involucrando a la persona que vive el proceso, involucrándola con el signo, que es el que está presente en la sociedad. Entonces es el hippie, que es el interpretante, el hippismo, que es como la corriente, y el objeto de estudio, que es las características de ser hippie. Ahora sí, ¿ya me entendieron? ¿Sí? Bueno, muy bien. Para ir terminando un poco con este planteamiento de Eliseo Verón, entonces en la metodología que surge dentro de su investigación, hay una mezcla y lo primero dice que hay una cultura basada en el modelo de lengua. Y obviamente eso le corresponde al estudio de la lingüística, a lo que se preocuparía Saussure. Pero adicionalmente hay un modelo anglosajón que estudia la semiótica, donde se amplía el fenómeno más allá de la producción de mensaje hecha por el ser social. Eso se traduce de la siguiente manera. Hay dos mezclas, una basada en el modelo de lengua. Una cosa es la estructuración de la lengua como signo lingüístico, es decir, la coherencia de la lengua castellana, de sus palabras, de sus acepciones. De hecho, ustedes manejan la lengua castellana, pero todos no utilizan las mismas palabras, todos no utilizan las mismas expresiones. Pues a veces sí se comparten expresiones, que es lo que en realidad sería el objeto de estudio. Por ejemplo, ¿ustedes cómo le dicen a una persona que es agraciada o bonita, pero en exceso y que tiene además un condicionante de carácter, digamos, atracción sexual por esa persona? O sea, a uno le atrae, a mí por ejemplo me atraen las personas del otro sexo, o hoy a nosotros nos toca o debemos aceptar que las cosas no son así, que de pronto nos atraen ambos sexos o que nos atrae el mismo sexo. Esa es la condición que tenemos ahora. Pero cuando eso sucede, nosotros, ¿qué decimos de la otra persona? Cuando yo veo un tipo que está así como, uy, es un churrazo. ¿Ustedes cómo lo dicen? Qué persona tan sabrosa. Está bueno. Que está bueno. Ok, ¿qué más? ¿Qué más hay por ahí? Caldito de ojo. Uy, un caldito de ojo. ¿Qué más? Por aquí escribieron en el chat y dice, ay, uff, un papacito. Y Dylan, qué pena, no había visto el chat. Perdón, un segundito, hago un paréntesis acá. Dylan me había pedido repetir la parte del pensamiento ternario. ¿Quedaste claro con la explicación? Sí, profe, usted lo repitió. Ok, Ahora último. bueno, me alegra. Entonces, uff, papacito, listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Qué rico. Un papi Ricky, bueno, listo. Entonces, Bollito. un bollito, ¿ves? Por ejemplo, el tema de la cultura. Si Dylan no es de Bogotá,
pues él lo expresa de una manera diferente. Uy, bollito, porque en la costa se habla de bollo, ¿sí o no? En el interior, bollo es otra cosa. Incluso, bueno, también ¿de dónde viene, por ejemplo, en la costa el tema de bollo? Es que en la costa se come bollo de yuca, bollo limpio y bollo de ¿qué más? Y eso es algo, es un plato muy, o sea, es algo muy rico. Es como una especie de envuelto. El bollo limpio, por ejemplo, en Barranquilla, el bollo limpio es, no sé cómo lo hacen, pero es completamente blanquito. Hagan de cuenta que es la textura de una arepa metida dentro de hojas. Y uno la calienta y cuando la calienta, que la calienta dentro de agua, o sea, como se calienta un tamal, se saca el bollo limpio, se le pone mantequillita y se le pone sal. Y con eso se acompaña el café del desayuno o lo que se quiera tomar. Ese bollo solamente funciona a nivel de desayuno. Es sumamente rico. Y entonces yo creo que la expresión obviamente hace referencia a lo rico que es. Entonces, si ven una mujer muy bonita o ven un tipo muy bonito, qué bollo. Correcto. ¿Cierto, Dylan? Sí, sí, señora. Exactamente. En Valledupar, ¿qué comen? ¿Bollo qué? Envuelto. No, no, el bollo es envuelto, pero ya se utilizan otros términos. O sea, Ajá. hablando de aquí de... Entonces, por ejemplo, para halagar a una mujer uno dice como, uy, suero para ese bollo. ¿Sí me entiendes? Claro, Sale como, Pero si nos dice acá, nos espanta. no, sí, pues no sabía. claro, pero ahí está el contexto. Ahí está ese contexto. Ese contexto es absoluto. Es la mejor manera de explicar un contexto. Es la mejor manera de explicar lo que está diciendo Verón en su teoría. Y es que, por ejemplo, la palabra bollo en el interior tiene otra connotación, ¿cierto? Es el 2 que los perritos hacen en la calle, ¿correcto? Bueno, entonces, una cosa es mi concepción cultural de región y todo lo que surge como lectura. Y fíjense que aquí está diciendo que el modelo está basado primero en un modelo de lengua como que surge como parte del estudio lingüístico. Es decir, yo tengo una misma lengua y todas las palabras que están en esa lengua las utilizo distinto. La primera pregunta que yo le hice a Dylan cuando llegó al curso fue, ¿cómo le dicen al banano en la costa? ¿Cómo es? Dylan. Guineo. Guineo. Y nosotros no decimos, mira, por favor, me das un racimo de guineos. No. Además, con este acento, yo no llego allá al Fruver a pedir unos guineos. Yo digo que si hay bananos, ¿sí? Entre otras cosas, en otro lugar pedirían plátanos. Pero todas las palabras, y ahí les voy a contar una anécdota, cuando yo era estudiante, estaba, yo no me acuerdo, creo que en una clase de redacción, uno. Y entonces un profesor hace una pregunta y dice, ¿hay más palabras que cosas o más cosas que palabras? Y entonces yo levanté la mano y yo dije, uy, no, aquí que me voy a ganar una nota adicional. Y entonces digo yo, profe, hay más palabras que cosas. Y me dice, uy, siéntese porque le pongo uno. Le dije, no, pero ¿cómo me va a poner uno? Profe, por Dios santísimo. Y entonces, ¿dónde dejamos el diccionario de sinónimos y antónimos? Por eso es que yo considero que hay más palabras que cosas. Entonces me dice, ¿quiere que le ponga otro uno? Le dije, no, 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 deje así, o sea, olvide que yo participé. No, no, no haga caso de lo que le estoy diciendo. ¿Cómo se sienten ustedes frente a ese capítulo que viví en la universidad y estaba en primer semestre? ¿Qué opinan acerca de esa pregunta y de esa respuesta? Pues yo también hubiese dicho lo mismo. ¿Tú también hubieras dicho lo mismo? Por Gracias. 2. Por Claro. 2. Bueno, ¿qué más? ¿Quién tiene una opinión en contrario? ¿Quién me hubiera llevado la contraria?
Pues bueno, les voy a contar. Entonces el profesor obviamente me dice no. Y le digo, pero profe, si hay sinónimos y antónimos y es una forma de decir, o sea, tengo 10 maneras distintas de llamar a un objeto. Me dice no, porque resulta que los sinónimos y los antónimos no se usan todos en la misma dimensión. Por eso es que cuando pido pues que cada palabra sea revisada desde el punto de vista del significado, esa palabra tiene una utilización en particular. Por ejemplo, a nivel de los afectos. Entonces, en afectos yo le puedo decir a alguien, mira, yo te estimo. Es un nivel de afecto, pero está un poquito lejano. ¿Sabes qué? Yo te quiero mucho. Ahí ya está uno más cercano al estimar. Entre el querer y el estimar hay una gran distancia. Es que yo realmente te adoro. Ya pasé al plano casi de la espiritualidad, que uno no le debería decir a la otra persona yo te adoro, porque el concepto se refiere más a la adoración desde el punto de vista religioso. Es decir, cuando yo considero que hay una deidad y a las deidades se les adoran, por lo tanto estaría mal que yo le dijera a una persona que la quiero en demasía que la adoro, porque no sería el concepto. Y adicionalmente también le puedo decir, puede uno contar, no es que mire, yo terminé con esta persona, pero es que yo realmente la idolatro. Pues también muy mal, porque también está en el plano de la espiritualidad. Entonces tengo, aparte de todo, amar, tengo querer, tengo estimar, tengo idolatrar y tengo adorar. Las 5 dimensiones de la palabra para nosotros en primera instancia tienen el mismo significado. Pues no, mentira, no tienen el mismo significado. Tienen una utilización particular dentro de la utilización del lenguaje. A eso fue a lo que se dedicó Saussure. Pero Verón lo que está planteando es que digamos, esa producción de sentido y eso es lo que ocurre dentro de la sociedad misma, es una lectura particular que la hace una persona que convive en medio de esa sociedad. Entonces, esa producción de mensaje se hace por ese ser que además conoce de esa situación. Por eso cuando uno le dice a Dylan, ¿cómo agradarías a alguien? Y entonces, ¿cómo es? Suero para ese bollo. Sí, sí, señora. Suero para ese bollo, pero él en su contexto de Valledupar, con sus amigos, en ese contexto donde si se lo dice a una niña, la niña pues inmediatamente va a subir al cielo y va a volver a bajar, entre otras cosas es una situación muy respetuosa, eso acá no funciona. Y no funciona porque ni tenemos una filiación con la palabra bollo, ni la expresión es cercana, porque aquí en Bogotá, pues como dicen por allá en la costa, los cachacos son aburridos y tienen otra forma de ver. Bueno, entre otras cosas, no tendría posibilidad de calificar. Como dice el dicho, cada niño con su boleta, en cada zona con sus creencias, en cada zona con lo que ha sido tradicional para ellos. Entonces, por eso es que el Liceo Verón habla de una mezcla entre el modelo de lengua como parte del estudio lingüístico y en el modelo anglosajón con la presencia del interpretante mediando el signo, mediando el objeto de estudio, hecha por una persona que está dentro de un contexto especial. Entonces, a eso es a lo que se refiere Verón explicando, digamos, como su modelo. Ya para terminar, a ver si esto camina. Entonces, el Liceo Verón hace su estudio hacia los años 70 y allí es donde plantea su estudio sobre el discurso social. Y las 3 miradas las vamos a dejar para la próxima clase porque no alcanzaríamos a exponerlo en totalidad. Entonces, dejamos la clase aquí. ¿Por qué mi profesor tenía la razón? Porque los sinónimos y los antónimos, cada palabra se usa en una condición particular. Por lo tanto, es falso que haya más palabras que cosas. Hay palabras ligadas con su propia situación
y son únicas. ¿Ya entendieron por qué me rajé? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, les deseo un fin de semana muy bonito. Les deseo que, pues, hagan cosas dentro de su casa, busquen en la creatividad cómo se puede cambiar esta realidad de confinamiento. Cuídense, que la cosa está complicada. Un abrazo. Si tienen alguna pregunta, Profe. déjenmelo saber. Cuéntame. Yo tengo una pregunta. Dale, Porque Ángelo. usted habló acerca de evaluación. Entonces, quería saber cómo se hace el proceso de evaluación. Ok, mira, dentro de 8 días, o sea, el otro viernes, estaremos haciendo una evaluación teórica. Quiere decir que yo voy a formular una serie de preguntas. Entonces, por ejemplo, puedo tener 60 preguntas, pongamos. Y este viernes que viene, de hoy en 8, yo voy a decirte, Ángelo, entonces, ¿qué número eliges? Y tú me vas a decir, profe, la 45. Y ahí hay una pregunta y yo la formulo. ¿Con qué tiene que ver o a qué hace relación esa pregunta? A todo el contenido que hemos tenido durante esta semana y el que vamos a tener la semana próxima, que es de carácter teórico. Después vamos a tener un segundo momento de evaluación que es con ya todas estas herramientas, vamos a hacer un análisis semiótico de un dibujo animado, de una novela, de una serie, de un fragmento del cine. Igual tenemos que tener ese pedacito sobre el cual hacemos el análisis y allí vamos a decir, con respecto a la teoría de Liceo Verón, miren la diferencia entre esto y esto y esto. Aquí hace presencia el signo, aquí el significante, aquí el símbolo. Y, por ejemplo, lecturas que se hacen. Yo voy a compartir con ustedes y con mi hija que está estudiando psicología y el otro día me dice, oye, estaba viendo, analizando lo que es la serie de Betty Boop y quisiera que vieras este capítulo en particular. Entonces, cuando nos estemos preparando para presentar ese trabajo que es de carácter individual, les voy a presentar no solamente los trabajos, pues algo como una idea de lo que han hecho sus compañeros que ya están en otros semestres, en otros periodos, sino también este aporte que está haciendo Valentina, donde, por ejemplo, todos los capítulos de Betty Boop son específicamente una cosificación de la mujer y un acoso permanente a la mujer. ¿Cómo es posible que un dibujo animado que es para niños maneje un contenido de esa naturaleza? Por lo general, las series, todas las de dibujos animados, manejan un contenido muy alto y no es el entretenimiento que nosotros pensábamos que es tan elemental y tan sencillo. No, hay una cantidad de cosas muy complicadas. Por ejemplo, Los Simpsons. Ya ustedes me dirán a qué series se van a dedicar y qué van a analizar. Ese es el segundo momento de evaluación. Y el tercero, dividiremos los medios masivos y alternativos para que cada uno exponga las dos presentaciones, tanto el parcial 2 como el parcial 3, a partir de sus exposiciones, son mediando un PowerPoint para que puedan explicar. Y en esa última, a lo que se dedicarán es a explicar o una red social o un medio de comunicación, pero eso lo vamos a distribuir más adelante. ¿Te quedó claro el tema de la evaluación? Sí, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, saludos allá a mi amigo que ladra como si fumara sin filtro. O sea, se nota que es perrito grande. Besitos al perrito grande, besitos a todos. Tengan un buen fin de semana. Cualquier cosa que tengan duda o algo así, me lo dejan saber por el WhatsApp. Un abrazo, que les vaya bien. Feliz clase. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Feliz semana. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.